y el resfrío siempre afecta un poco mi garganta, pero espero poder hacerlo bien, porque predicar frente a tantos teólogos que hay en esta mañana no es una cosa tan sencilla. Aparte, imagínense toda la gente que hay hoy día en la mañana, hermano. Mucha gente. Vamos a leer el libro de los Hechos, un mensaje súper sencillo, hermano. Capítulo 1, verso 1, solamente el verso 1. Saludando obviamente a los auditores de Radio Palabra Viva, a los que nos ven a través del Facebook y a los que también a través del programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy nos ven. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a leer el libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Gloria al Señor. Ahí vamos a sacar, de ahí vamos a extraer la enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. Leo entonces en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, o libro, o Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó, aquí está la clave, a hacer y a enseñar. Todas las cosas que Jesús comenzó primero a hacer y a enseñar. Vamos a orar. Mi pastor Alejandro Cifuentes, venga para acá, suba al altar, por favor. Cierre sus hermosos ojos, hermano, hermana, y vamos a orar al Señor. Nuestro pastor nos va a dirigir en esta oración. Alabado sea el Señor. Todos orando al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, que podemos estar en este lugar, Señor amado, porque no hay nada más hermoso, Dios mío, Señor amado, que estar en tu casa de oración, Dios mío. Independientemente de los problemas, las dificultades, Señor, que cada uno de nosotros, Padre mío, pueda tener o experimentar en su diario vivir, Dios mío. Señor amado, tu palabra dice que ella es como martillo, Señor amado, que quebranta la piedra, Dios mío. Señor amado, creemos con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, Dios mío. Señor, y oramos para que usted libre nuestro corazón de la soberbia, Dios mío, del endurecimiento, Dios mío, Señor amado. Su palabra es la que permite que este corazón, Dios mío, Señor, permanezca puro, permanezca limpio. Y si en esta noche, Dios mío, en esta mañana, hay alguien, Dios mío, que ha venido con ese corazón sucio, inmundo, impuro, Dios mío, yo sé que tu palabra tiene poder, Dios mío, para santificar, para limpiar, Dios mío. La Biblia dice claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Padre eterno. Disponemos lo más importante, nuestro corazón. Dios mío, Señor, hay una gran diferencia, Señor, en escuchar y en oír, Dios mío, con atención. Dios mío, disponemos todo nuestro sentido, nuestra mirada, Señor, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro cuerpo, Dios mío, Señor, nuestras manos, para en este día recibir ese consejo, Dios mío, de tu palabra. Háblanos en esta tarde, háblanos poderosamente, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice que la tierra tiembla, Señor, ante tu palabra, Señor amado. Puede usted extender su mano sobre tu pueblo. Usa a nuestro pastor, úsalo con poder, úsalo con autoridad en esta noche, para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor. A su nombre. Tomen su asiento. Espero que estén con hambre. Tengan apetito, porque eso es muy importante para un predicador, que note la iglesia, que el predicador note que la iglesia está ávida, que la iglesia está deseosa, está hambrienta, está anhelante, está concentrada, no se distrae, no conversa, no hace muecas. A veces uno predica y ve muecas en los hermanos, las caras más raras. Y claro, como uno, gracias a Dios, no lee los corazones, porque si yo leyera los corazones capaz que me dé un infarto. Pero una vez se ve las muecas de la gente y nota en algunas personas que se gozan, disfrutan, se alegran, se sienten satisfechos con la palabra. Y otros con las muecas como que dan a entender como que están resistiendo la palabra. Bueno, puede que a veces resistan al predicador, puede que no le guste el predicador, bueno, amén. Como decimos los chilenos, es lo que hay. Lo que no se puede resistir es la palabra.
y el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál fue el reproche de Esteban a los líderes religiosos? Le dijo, vosotros siempre. Ya era una cosa sistemática, era una cosa permanente, era una costumbre en los líderes religiosos, que dice que resistían al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Mira nosotros, hermanos, que somos pentecostales, nosotros somos el pueblo del Espíritu Santo. Vivimos hablando del Espíritu Santo, nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Sentimos ese Espíritu Santo como ríos de agua viva. ¿Qué nos hace danzar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos hace llorar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos hace hablar en otras lenguas? El Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No lo podemos resistir. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Amén. Ya estamos comenzando bien, gracias a Dios. Gloria al Señor. Bueno, dice aquí en el primer tratado Teófilo, bueno, el autor no dice la Biblia expresamente que el autor de este libro haya sido Lucas. Pero se entiende por todo el estudio que se hace acerca de quiénes son los escritores sagrados del Nuevo Testamento, la armonía que existe con el Evangelio de Lucas, y además el receptor de la carta, que es Teófilo, que era una persona inconversa, un gentil, se dice que era un importante soldado romano que tenía cierto cargo de importancia en el ejército romano, Teófilo, a quien va dirigida el primer tratado, que da a entender el primer libro, o sea, el Evangelio de Lucas. En realidad estos dos libros se dice que tienen una diferencia de haber sido escritos máximo de 3 años, entre Lucas y el libro de los Hechos. Y Lucas se cree que es el único escritor del Nuevo Testamento que a lo mejor no era judío. Gloria al Señor. No era cualquier hombre Lucas. De hecho, Lucas no perteneció porque no era judío. Tampoco fue contemporáneo totalmente a Jesucristo en el sentido de que él no fue parte del colegio apostólico, no tuvo un llamado directo, como Jesús cuando comenzó su ministerio llamó a 12 hombres. Entre ellos no estaba Lucas. Lucas llega posterior, comienza a recopilar información Lucas. Entonces en el primer tratado, o sea en el Evangelio de Lucas, lo que pretende Lucas, el médico amado, que esa era la profesión de él, era médico, era evangelizar, predicar a Cristo a Teófilo. Entonces en el Evangelio de Lucas habla del nacimiento, del ministerio, de la muerte, la resurrección de Cristo. Y en el libro de los Hechos habla de la ascensión y de cómo comienza la historia de la iglesia, que hasta el día de hoy esta historia se está escribiendo. Porque la iglesia todavía está en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas era un hombre muy preparado. O sea, era un hombre muy estudioso. De hecho, era médico. Era escritor. Era un recopilador de datos. O sea, incluso se podía decir que hasta fue historiador. O sea, fue un alumno destacado, igual que nosotros en el colegio. Algunos yo los miro y yo sé que eran porros en el colegio, por la pura cara que les veo, digo, este tenía que haber sido más o menos cuarcero. ¿No es cierto que a veces el mate no daba para mucho? A algunos se le fundían los cables cuando estudiaban mucho. Pero Lucas fue un hombre muy preparado. Y dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo, porque se está dirigiendo a él, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. O sea, está centrado en qué persona. El Evangelio de Lucas, en Jesús. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, están centrados en la persona de Jesús. Aunque los destinatarios eran distintos. Mateo le escribe a los judíos, por eso coloca las genealogías. En Marcos le escribe a los romanos, por eso omite la genealogía, porque a los romanos no les interesaba la genealogía, a los judíos sí. Los judíos sí que tenían que saber, aleluya, exactamente que si Jesús era, o se creía que era el Mesías, tenía que venir de la casa de David, según la profecía. Gloria al nombre del Señor. Pero todos los evangelios presentan a Jesús como el personaje central. De hecho, aparecen muchos personajes en los evangelios. Aparece, por ejemplo, Ana la profetisa, por nombrarle algunos de los que aparecen. Herodes, el grande, que era un gran pecador. Aparece Simón, aparecen los apóstoles,
aparece María, aparece José. Aparecen muchos personajes. En el libro de los Hechos, obviamente aparece Pablo, con su conversión en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Aparece Lidia, la vendedora de púrpura. Aparecen muchos personajes. Bueno, Pedro, que es uno de los personajes más importantes. Pero el más importante, el que trasciende, el que se eleva, que es el centro, la médula, el corazón, la esencia del Evangelio, es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por eso? Por eso que se entiende claramente cuando decimos esta iglesia es cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que basa su enseñanza, su adoración, su servicio a Jesucristo. Donde la persona que se ensalza, se exalta, se adora, se predica, se enseña, se sirve, se ama, es a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí me llama la atención, y esto me lo dijo un hermano ayer. Yo he leído este pasaje montones de veces porque yo leo la Biblia. Espero que usted también tenga esa buena costumbre, ese buen hábito de leer la Biblia. Hay algunos varones que la única vez que leen la Biblia es cuando les toca predicar. Y la esposa dice, mi esposo le dieron predicación esta semana porque está metido en la Biblia. Alaba lo que él vive. Hoy en día la gente, hermano, ha perdido el hábito de leer la Escritura. Los evangélicos no leen la Biblia. Algunos se conforman con congregarse, con asistir al culto. Y eso. Porque hay algunos aquí que son como los camellos. Toman agua cada 15 días. Algunos no lo veía de antes que empezara la feria navideña. Alaba lo que él vive. Qué silencio. Entonces, no solamente basta, hermano querido, congregarse, hay que leer. De hecho, voy a hablar de esto. Porque aquí, curiosamente, habla no solamente de lo que Jesús hizo. Perdón, de lo que Jesús enseñó, sino principalmente de lo que hizo. Y el hermano me lee este pasaje ayer y dice, mire pastor lo que dice ahí, dice, a hacer y a enseñar. Jesús antes que enseñar, hizo. Jesús predicó con él ejemplo. Todas las cosas que Jesús hizo. No solamente las cosas que Jesús dijo, porque hay personas que se han recordado por tremendos sermones. Grandes discursos que han pasado en la historia. Los zurdos recuerdan las últimas palabras de Salvador Allende Gosen, el presidente socialista, masón. Y algunos se vibran con eso y se le llegan a llenar los ojos de lágrimas cuando dice Don Chicho, se abrirán las grandes alamedas donde pasará el hombre libre. Y algunos dicen, el compañero Allende, se emocionan. Hay discursos que han pasado en la historia. De hecho, el sermón de Jesucristo en el Sermón del Monte es el más extraordinario de todos los sermones. Dicen que no hay un sermón más profundo, que contenga más niveles, códigos de lo que se considera la más alta ética, altruismo y enseñanza. Aleluya, que es el Sermón del Monte. Es el sermón de todos los sermones. Es el mensaje de todos los mensajes. Es la predicación de todas las predicaciones. Es el mensaje más extraordinario que no solamente Jesús predicó, es el sermón más extraordinario que ningún orador jamás ha predicado. ¿Cuántos alaban el Señor? Se llama el Sermón del Monte. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que yo tengo mensajes, no yo que me refiero a que yo he predicado, sino que yo tengo mensajes que yo he oído que han marcado mi vida. El mensaje de Jorge Rasky, Jonás Temblor, que llegó a mis manos en un cassette en el año 1987, marcó mi vida. O el mensaje del hermano Gigi Ávila, como en los días de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mensajes que a uno lo marcan. Predicaciones que lo marcan. Pero Jesús no solamente predicó. Lo primero fue que hizo. Todas las cosas que Jesús hizo. Y todas las cosas que Jesús enseñó. Hizo y enseñó. A nosotros nos encanta enseñar, pero le sacamos el cuerpo a hacer. Nos gusta más enseñar que practicar. Alaba lo que él vive. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mi alma te alaba. Pero ya voy con eso. Mire, en esto, hermano, del verdadero cristianismo, porque entendemos nosotros que estamos acá, me imagino, en medio de puros cristianos. Imagínense la honra mía, estoy en medio de puros hijos de Dios. Estoy en medio de puros redimidos.
Estoy en medio de puras creyentes, de puros píos, de puros cristianos. Estoy en medio del pueblo de Dios, de la iglesia, de los redimidos, los salvados, los transformados, los regenerados, los cambiados, los bautizados por el Señor. Somos un pueblo privilegiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma te alaba. Entonces, como nosotros sabemos que esto no es una religión, aunque hay evangélicos que lamentablemente han convertido el evangelio, que es poder de Dios, que es vida, en una religión cualquiera. Hay evangélicos que son religiosos, pero yo no voy a hablar de eso hoy día. Nosotros sabemos que esto no es una religión. Yo no me congrego por congregarme. No me reúno por reunirme. Yo no vengo a la casa del Señor por venir. Yo no creo que este sea solamente la fe, que esto sea todo el evangelio, congregarme el día domingo como lo hacen los católicos. Que creen que si van a misa el día domingo comulgan, se persignan, ya está todo hecho. Nosotros entendemos que el cristianismo es más que el culto del día domingo, más que las 2 horas de reunión. Más que escuchar la palabra, ¿cuántos alaban al Señor? Más que ofrendar, más que entregar nuestros diezmos. El cristianismo es una relación personal viva, real, fecunda, fructífera, permanente, constante, continua. Todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los meses del año y durante toda la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mi alma te alaba, gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿cómo se puede llegar, hermano, a vivir el verdadero cristianismo? Ser cristiano hoy día no es una cosa sencilla, es una cosa difícil. Bueno, era obviamente más difícil, era mucho más complicado, era mucho más desafiante. Los primeros 300 años, los primeros 3 siglos fueron muy difíciles. Pero ahora, hermano, vivir el verdadero cristianismo no es fácil. Ahora, ser evangélico, ir a la iglesia, cantar un corito, eso lo hace cualquiera. Yo estoy hablando de ser un verdadero cristiano. Es una cosa sencilla. Porque hay que negarse, hay que apartarse, hay que renunciar a un sinfín de cosas. Hay que comprometerse. Y la gente hoy día no quiere compromiso, la juventud no quiere compromiso. La gente hoy día no se compromete con la fe. La gente en general, sé que eso nos vinieron hoy día, gracias a Dios. La gente evangélica hoy día no tiene grandes compromisos con su fe. La gente cristiana hoy día no se radicaliza en la fe. La gente cristiana hoy día no se compromete. Y los pastores sabemos cuánta gente es la que activa. Tenemos una congregación más o menos grande, más o menos numerosa, pero si nosotros decimos, mire, en cuanto al número, la gente que viene, los que se congregan, los que se reúnen el día domingo, los que activan, los que en verdad están metidos, comprometidos en la obra, 20%, el 25%, con suerte, es una palabra nueva porque la palabra suerte no es bíblica, el 30%. Ahora se les acabó todo lo pentecostal a ustedes. Bendito sea el Señor. A la gente le cuesta hoy día. Yo soy el pastor de esta congregación. Yo no conozco cómo usted vive en su casa. No sé cómo es usted como esposo. No sé cómo usted se comporta como dueña de casa, como mamá, como esposa. No sé cómo usted como vecino o vecina. Pero sí yo lo veo caminar acá. Y puedo más o menos hacerme una idea. Y a veces uno dice en su corazón, con todo el respeto que se merecen algunas ovejitas, uno en su corazón dice, con este no pasa nada. Puede que me equivoque. Pero a veces los pastores decimos, con este no pasa nada. No pasa nada. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo se llega a obtener un verdadero cristianismo? ¿Saben lo primero que tiene que tener un cristiano? Bueno, aparte de amar a Dios, es que tiene que tener una actitud de aprender. El discipulado, el aprendizaje es básico, es elemental, es esencial. Por eso, amados hermanos, las agencias misioneras en los Estados Unidos, que se preocupan de hacer estadísticas, hacer balances, hacer una especie como de análisis sociológico de las iglesias, cómo funcionan, los aciertos, los errores, los crecimientos, lo que está muy relacionado con los números. Bueno, a mí me gustan mucho las estadísticas. Hay gente que le encanta el tema de los números de las estadísticas. A mí me gusta mucho el tema de las estadísticas. Es verdad que los números son fríos, igual que algunos evangélicos que yo conozco. Aunque hay algunos números que son más calientes que algunos cristianos que yo conozco. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dicen que los números son fríos. Pero las estadísticas que son frías, muchas veces o en gran medida aciertan en una realidad. Entonces las agencias misioneras dicen
que los primeros 3 años de convertido es donde nosotros tenemos que aprender lo básico de la fe, el aprendizaje. Los primeros 3 años que camina un cristiano, los primeros 3 años de su caminar en el evangelio son de aprendizaje. Son de ser un pupilo, un alumno. Fíjese que la palabra Mateo, que nosotros aquí en Chile la usamos de esa manera, porque creo que en otros países no se usa ese término. Cuando un alumno era destacado en el colegio, no usted, ¿cómo le decían al más aplicado, al que sacaba las mejores notas, al que nunca faltaba, aleluya, a clase? El Mateo. Mateo era como que el Mateo era, o la Matea. Esta es Matea. Este es Mateo. Pero en realidad Mateo no es el que sobresale. Mateo es un discípulo, es un pupilo, es un alumno. Es una persona que asiste a clase. Ese es Mateo. El evangelio de Mateo, la palabra Mateo significa pupilo, alumno. Uno que va a clases. O sea, ese que entra, aleluya, a la aula, se sienta a oír, a escuchar, a tomar apuntes, abre las orejas, aprende, se instruye, se capacita, come, absorbe, oye, aprende. ¿Cuánto alaban al Señor? Palmas de alabanza para eso, lo que hicieron los apóstoles los primeros 3 años y medio. Que escucharon, oyeron al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Fue el periodo, los 3 años y medio. Mire qué curioso, fueron justamente 3 años y medio. Y las agencias misioneras dicen que los primeros 3 años del caminar del cristiano son vitales. O sea, si un cristiano no aprende a orar en sus primeros 3 años de convertido, le va a ser más difícil después. Porque ya voy viejo, ya a árbol chueco es difícil enderezarlo. No digo que no se aprenda, pero es más difícil. ¿Cuándo yo aprendí a diezmar? En mis primeros años de convertido. ¿Cuándo aprendí yo a congregarme, la importancia de congregarme? En mis primeros 3 años de convertido. De hecho, en esos primeros 3 años, yo me bauticé en las aguas, me hice miembro de una iglesia, comencé a leer la Biblia completa, me bautizaron en las aguas, sumergido, y comencé a ocupar cargos en la iglesia. Mis primeros 3 años fueron muy importantes, el aprendizaje. O sea, las iglesias, ¿qué tienen que dar? Y aquí es una responsabilidad de todos ustedes que son pastores. El deber de los pastores es enseñar a la gente. Es darle un buen aprendizaje, un buen discipulado. Así que tienen que prepararse, pastores. No me vienen nada con esa cara. Hay pastores terriblemente flojos. Hay pastores que nunca leen, pastores que no se capacitan, no se preparan. No sé qué están haciendo en el ministerio. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero no saben nada. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. No, los pastores se tienen que capacitar, tienen que prepararse. Porque van a dirigir una grey, van a enseñar, van a corregir, van a exhortar. Lo que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar, aleluya, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios para siempre. Entonces lo primero que tenemos que hacer las ovejas, o tienen que hacer las ovejas tienen que aprender. Usted no es quien para venir aquí a enseñar, a corregir, a exhortar, a andar disciplinando, tirando la oreja, si usted está recién llegado. Perdone que le diga así, usted todavía es un bebé, es un pollito. Usted todavía no ha botado el ombligo espiritual. Usted está verde. Nadie dijo amén, pero no importa. Entonces usted se tiene que sentar aquí a aprender. Tiene que tener espíritu de discípulo. Ese es lo primero, el aprendizaje. ¿Saben? En la generación que yo me convertí, surgieron muchos predicadores. Porque en nosotros, en la mayoría de los jóvenes, había un tremendo interés en aprender. Esas eran otras generaciones, los que vienen de esa generación se acuerdan. Un deseo, un anhelo de aprender. No nos perdíamos los cultos en el momento de la palabra, nadie nos podía distraer, porque era el momento del aprendizaje. No nos perdíamos un estudio bíblico, no nos perdíamos una escuela dominical, atento a la palabra. Podían darnos ganas de ir al baño y orinar y nos aguantamos, porque la palabra es la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Primero aprender. Y el aprendizaje. Entonces hay gente a veces, hermano, que tiene una preparación vaga, leve, y ya quieren ser maestros, ya quieren predicar. No, hermano, primero usted tiene que aprender. Primero aprenda, absorba, retenga, como dice la Biblia, buen retenedor de la palabra, como está escrito.
Eso es lo primero. Uno escucha a veces a las personas preparadas y uno dice, qué elocuencia, cómo sabe, cómo manejan el tema. ¿Usted cree que ese tipo leyó 10 minutos la Biblia? No, hermano querido. Ese predicador que usted lo admira, yo escuché cuántos años a Adrián Rogers, maestro de la palabra. Claro, medio calvinista es lo que yo lo compartí con él, pero lo demás es extraordinario el tipo. ¿Usted cree que todo lo que él sabe lo aprendió en un día? No, hermano. Orar, ayunar, congregarse, someterse y con la oreja parada. Absorbiendo, escuchando, reteniendo. Absorbiendo la palabra, comiendo el mensaje, recibiendo la enseñanza, con los oídos y el corazón atento, abierto, no solamente los canales auditivos aquí afuera, sino los canales auditivos del alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Aprendizaje. Eso es lo primero. Gloria al Señor. Usted puede tener el mejor pastor, puede tener los mejores maestros de escuela dominical, pero si usted no tiene un espíritu discípulo, no va a aprender. Eso es lo primero, aprender. Hablábamos con el hermano Miguel Muñoz, que es pedagogo, profesor, es docente, esa es su profesión, el sábado antes pasado. Y él decía que las personas tienen la capacidad de poder retener bastante bien los primeros 40 minutos de una exhortación y máximo una hora. Por eso los predicadores muy largueros no me gustan a mí. Y dice él, que es profesor, que es pedagogo, que lo que se retiene máximo es el 20% de lo que se oyó. Algunos retienen el 10%, otros retienen el 5%, y otros son igual que los católicos, el 1%. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces usted no se tiene que perder las reuniones, por hermano. No se pierda los cultos, no se pierda las dorcas, no se pierda venir a los voluntarios, no se pierda la escuela dominical, no se pierda los estudios bíblicos, no se pierda los servicios cuando alaban al Señor, los congresos, las conferencias, las reuniones, la palabra, cómala toda, alaba lo que Él vive, para que pueda aprender. Eso es lo primero, el aprendizaje. Y lo segundo que tiene que tener una iglesia, aparte de tener alumnos concentrados, que vengan, que asistan, es enseñar correctamente. Tenemos que tener buenos predicadores. Nuestro ministerio Cruzada de Poder, que tiene muchos defectos y también tiene muchas virtudes, una de las cosas que se destaca en el ministerio nuestro es que tiene buenos predicadores. No todos, pero la mayoría de los pastores son buenos predicadores. Claro, alguien va a decir, pastor, si predicar bien no salva. Claro, dijo el ignorantito. Obviamente que no salva. ¿Usted cree que yo me voy a salvar porque sé? ¿Usted cree que el conocimiento bíblico me va a salvar a mí? O sea, yo voy a llegar al cielo porque sé más Biblia que su hermano. No, pues no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Entonces las iglesias pentecostales, esas iglesias que me enferman, que me ponen de mal humor, dicen, ¡ay, la letra mata! Pastores que me dicen, como no saben nada los pastores, no queremos aquí maestros. No, pues queremos maestros. ¿Cómo no vamos a querer maestros? Hay pastores que dicen, no queremos maestros, tenemos que tener buenos maestros. De hecho, de los ministerios, de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, aparece uno que es pastor y otro que es maestro. Tenemos que tener buenos maestros, buenos profesores, buenos enseñadores, buenos predicadores, cuando alaban al Señor. Que traza, como dice la Biblia, que traza bien la palabra de verdad. Fíjese que esta palabra que usa Pablo a Timoteo cuando dice trazar, es la misma palabra que se usa en el campo. Cuando se pone el arado y se marca, aleluya, la tierra en una línea recta. Cuando Pablo habla de trazar la palabra, está hablando de la misma práctica de aquel que trabaja la tierra y el que pone el arado. Usted sabe que si alguien pone el arado y mira para atrás, ¿cómo le va a quedar el surco? Chueco, igual que algunos de ustedes. Le va a quedar chueco. Entonces, una cosa es aprender. Y hay iglesias donde la gente tiene deseo de aprender, quieren aprender, tan ávidos, deseosos, se vienen a banquetear y después escuchan unos mensajes tan desabridos, unos mensajes tan sin gracia, hermano. Se aburren, se casan y dicen, oye, el predicador pa' fome, no tiene ni un brillo. El viejo pa' fome, el viejo pa' aburrido, el predicador pa' fome. Hasta los testimonios los cuenta mal. Tenemos que tener buenos predicadores. Un gran conferencista chileno dice, cuando los predicadores crecen, la iglesia crece. Y Jesucristo, ¿qué hacía? Enseñaba.
Jesús enseñaba. Jesucristo no solamente hizo, enseñó. Iba a la sinagoga y en las sinagogas enseñaba. De hecho, si usted dice, pero Jesús no aprendió, vaya usted a ver que cuando Jesús se perdió a los 12 años, ¿dónde estaba Jesús? En la piscina municipal. Haciendo la cimarra a los 12 años, no. ¿Dónde lo encontraron sus padres? En el templo. Fíjese que no estaba solamente enseñando, dice que, aleluya, hablaba y preguntaba, le estaba preguntando. Él, el Hijo de Dios, le estaba preguntando a los maestros de la ley. Todos estaban impresionados, impactados, boquiabiertos, porque un muchacho de 12 años estaba haciendo preguntas que no las hace cualquier niño de 12 años. Entonces Jesús primero absorbió. La gente cree que esto de predicar es llegar así como que uno cae del cielo así. Cae como predicador. No, si no es así. Todo predicador avesado, ungido, que usted ve que Dios lo usa, para atrás tiene que tener una larga trayectoria. Todo un proceso de conversión, de discipulado. Tiene que tener lo que yo llamo vida de iglesia. Por eso yo no creo en esos cantantes, en esos artistas que se convierten y de la noche a la mañana aparecen predicando. Yo no creo en eso. Yo lamentablemente no creo en eso. Porque para mí toda persona que se convierte se tiene que ir a una iglesia. Se tiene que someter. Tiene que ponerse bajo la cobertura de un pastor. Tiene que ir a una congregación aunque sea chiquitita. Y sentarse en una silla, en una banca y tener un espíritu de discípulo. Y primero el aprendizaje, el discipulado, la formación, la capacitación. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Alabado sea Dios para siempre. Y después del aprendizaje, usted puede enseñar. ¿Qué va a enseñar a una persona que nada sabe? Si una persona aprende mal, ¿cómo va a enseñar? Incorrectamente. Va a enseñar mal. Entonces a la gente hay que instruirla bien. Qué importante es la enseñanza. Y con esto no estoy diciendo que no sea importante el Espíritu Santo. Porque hay iglesias donde la gente llega, hermano, lo único que están esperando un corito pentecostal para salir a bailar, perdón, a danzar. Esas viejas que están esperando un movimiento del Espíritu para empezar a salir a profetizar. Andan desesperados como que les tirita la mano para agarrar una cabeza. Decía nuestro obispo una vez que había una hermana allá en Valparaíso, fuera para profetizar, pero no venía nunca a la escuela dominical. Me encantaba decir, ribaquima, así dice el Señor, pero nunca venía a la escuela dominical. ¿Por qué no hay que decirle, oye, déjate decir, así ha dicho el Señor, que el Señor te va a decir a ti, que venga a la escuela dominical? Que vayas a aprender, que vayas a conocer la Escritura. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Palmas de la mesa para Cristo de la gloria. Cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre los requisitos del obispo, dentro de los muchos requisitos, que no son 2 ni 3, pero quiero llamar su atención sobre 2. Dice que no sea un neófito. Un hermano decía, inófito, yo no soy nada inófito. No, hermano, es neófito. No inófito, es neófito. Que viene de neo, de nuevo. Neo es nuevo. Cuando se dice neopentecostal, nuevo pentecostal. Neo evangelio, nuevo evangelio. Y la palabra fito viene de una planta. O sea, un neófito es un recién plantado. Es un tallito, eso es un tallito. Eso es un tallito. Está recién saliendo. Como un hermano que está recién saliendo va a comenzar a enseñar. Que Dios a quien quiera. Sí, Dios puede usar a quien quiera, pero se tiene que preparar. Un neófito es un recién plantado, es uno que está recién comenzando. Entonces el que está recién comenzando, recién plantado, que recién se convirtió, que recién aceptó a Cristo, tiene que primero aprender. Primero tiene que ser discipulado. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. Pero otra característica dice, apto para enseñar. ¿Qué es una persona apta? Una persona apta es una persona capacitada, que tiene aptitud, que tiene capacidad, que tiene habilidad, que lo hace bien. Y hay muchos pastores que no son aptos para enseñar. Y a veces yo he escuchado a algunos pastores que hablan y digo, Dios mío, Dios del cielo, Cristo de la gloria, mi alma te alaba, Jehová. Cúbreme con tu sangre. Ay, no, que por favor no siga hablando. ¿Cómo puede hablar tantas tonterías? Eso no es bíblico, eso no sale en la Escritura. ¿Qué está enseñando? Ay, Dios mío, ay. Hay predicadores que enseñan unas cosas que uno lo escucha hablar y uno dice, este hermano, ¿por qué no se queda callado mejor?
Callado se ve más lindo. Hay algunos que abren la boca, hermano, y se ponen a enseñar y no saben nada, perdone. No, yo no estoy en contra de los hermanos que son casi analfabetos, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que para poder enseñar uno tiene que tener una base. ¿Cuántos alaban al Señor? Palmas de alabanza para el Señor. Nos han criticado por años los bautistas, o como le llamamos también los bautristas, los presbiterianos, los episcopales y todas esas iglesias históricas que tienen tremenda templo, no tienen nada de gente, que son fríos, pero son muy teólogos. ¿Y de qué nos han acusado a nosotros? De que los pentecostales buenos para las danzas. Y ahí empezó. Buenos para danzarlo, hermano. Buenos para alabar a Dios, gloria al Señor. Transpiran en los cultos, porque hay hermanas que yo la he visto, aleluya, hermano, danzando, pero les cae la gota así. Y digo, oye, con 40 grados danzando en el espíritu, una hermana va espiritual. Está bonito eso. Pero ¿qué dicen ellos, los pentecostales? No leen la Biblia. Hay evangelistas que creen que evangelizar es gritar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y aleluya, y maranata, y Cristo viene, y cuántos lo alaban. Levanta tus manos, adora a Dios, aleluya. Pero no hay nada más que eso, hermano. Eso es bonito, claro, hay que alabar a Dios. Maranata, Cristo viene. Pero yo estoy esperando que ese predicador abra la boca y me predique la palabra, me alimente, me nutra, me enseñe. ¿Cuánto alaban al Señor? Me comparta las escrituras, la palabra. Alaba lo que Él vive. Gloria al Señor. Entonces ahí le repito lo que dice Pablo. ¿Ve? Te encarezco. Le está encareciendo a Timoteo. Y no le encarece delante de las autoridades de la iglesia. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que está a las puertas, que predique su palabra. Tú tienes que instar a tiempo, tienes que redarguir, reprender. No tenga miedo, pastor, a reprender. Exhorta con toda paciencia, pero también con doctrina. Hay pastores que son bien pacientes, pero no tienen doctrina. Y otros tienen cualquier doctrina y no tienen paciencia. Y hay algunos que no tienen ni doctrina ni paciencia. Alábalo. Son dos partes muy importantes, aprender y enseñar. Pero todo eso puede ser muy lindo, fabuloso. ¿Y de qué sirve si todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros enseñamos no se pone por obra? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría la teoría? ¿De qué serviría, hermano, las enseñanzas? Yo estuve en una iglesia grande de las Asambleas de Dios, preciosa iglesia. Pastor, un hombre muy humilde. Me invitaron a dar una conferencia sobre misiones. Yo nunca había hablado de misiones, porque de hecho no abríamos en aquel tiempo las obras misioneras que hoy día Dios nos ha permitido abrir. ¿Y sabe lo que me dijo uno de los pastores interinos? ¿Usted entiende lo que es un pastor interino? No es el pastor que manda, el que ayuda. Un hombre muy bueno me dijo, ¿sabe, pastor, en esta iglesia la teología? No hay nada que decir porque nosotros somos muy preparados en la teología. Y me di cuenta. Después que hablé yo, hablaron algunos que yo quedé chiquitito. Escuché a unos pastores que hablaban de misiones, que yo dije, ¿para qué habría hablado yo si yo no sé nada al lado de esto? Entonces el pastor me dijo, no, pastor, no, Marco, no se preocupe. Si aquí en esta iglesia tenemos grandes predicadores, tenemos tremenda teología. Hablan de misiones, nadie va a misiones. Hablan de evangelismo, nadie va al punto de prédica. Bueno, para enseñar, hablamos de homilética, hermenéutica, teología, escatología, religiones comparadas, hermenéutica espiral, teología avanzada, subdesarrollada, y no pasa nada con la práctica. El pastor del interino me dijo, lleno de mundanalidad de la iglesia, pastor, cualquier teología. En las clases, aleluya, de teología se llenan, todo tomando apunte, anotando, leyendo con el marcador, el destacador, pero no destacan en la práctica. Entonces tenían un error esos hermanos. Yo quedé sorprendido por el conocimiento que tenían. Tremendo instituto bíblico. Tenían salas con aire acondicionado para todas las clases, para niños, adolescentes, para jóvenes, para nuevos, para antiguos, para todo. Pero el pastor me dijo, ¿sabe cuál es nuestro gran problema, pastor? No es la enseñanza, porque es buena. La teología es buena. Tenemos hartos alumnos, tenemos buenos maestros. El gran problema, pastor, es que con la práctica, como decimos en Chile y en Centroamérica, no pasa nada. ¿Qué saca usted con saber tanto, hermano, si de lo que sabe no hace ni el 10%? Fíjese que cuando Dios le dio la ley a Israel, le dijo, para que aprendas
a poner por obra los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y los decretos para que pongas por obra. ¿Cuánto alaban al Señor? Para que hagas lo que Jesús hizo, práctica. Me recuerdo una canción de ese impío, que fue una de las primeras canciones que escribió el impío ese depravado que escribió esa canción. Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Te recuerdas? Bueno, se hace lo espiritual. ¿Quién es? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se llama el tipo? Ya, yo pensé que no lo conocía. El hermano Ricardo Arjona, dijo. El pío del diablo. Por ejemplo, mire, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción. Pues vamos a poner un pronombre, un verbo y un sustantivo. ¿Ya? Entonces, el pronombre, él va a la iglesia todos los domingos. ¿Cuál es el verbo? Va. ¿Cuál es el pronombre? Él. ¿Cuál es el sustantivo? Va a la iglesia todos los domingos. Pero va es el verbo, el hacer. Porque si no diría él, iglesia todos los domingos. ¿Dónde está el verbo? La acción, en va. Ahí está la acción, el verbo. El poner por obra. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? Que no colocó por obra. No guardó, no vivió los mandamientos. Los conoció, los aprendió. Los doctores de la ley les enseñaron la escritura, pero no la pusieron por obra. Vaya a Santiago en el capítulo 1. Dice, no os hagáis solamente oidores de la palabra y no hacedores olvidadizos. ¡Aló! No estoy hablando de mediocridad, pero hay hermanitos que saben poquito y hacen mucho de lo poquito que saben. Y hay algunos que saben mucho y no hacen nada, por hermano. ¿Cuántos lo alaban? Amén. No solamente hay que saber, hay que hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús predicando, que se dedicó 3 años y medio a enseñar. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me preguntó un joven hace algunos años atrás, poquitos años atrás, mi pastor Marcos, dígame sinceramente, ¿a usted le gusta predicar? Yo le dije, me encanta. Soy como pez en el agua. Me gusta cuando se enciende el micrófono de la radio, aunque ahora la luz está mala, no enciende la luz roja. Me dice, pastor, vamos al aire. Y se enciende la luz roja y yo me pongo a hablar y sabe que cuando me pongo a hablar en la radio no tengo problema, no estoy resfriado, no estoy agripado, nada. Comienzo a hablar. Es una cosa tan extraordinaria. Ese don que fluye, esa palabra que corre, esa gracia que Dios pone. Y la gente dice, wow, ¿qué sabe el pastor? ¿Qué bíblico? Algunos me tiran flores y me dicen, pastor, usted que es culto. Usted que es culto, que es preparado, pastor. Pero puede ser que para mí sea un engaño. Que yo me crea tan preparado, tan culto, tan bíblico, tan teólogo, y a lo mejor de todo lo que enseño no viva nada, por hermano. Dios me ayude no solamente a conocer la verdad, sino a vivir la verdad. La praxis, la práctica. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dicen, es una frase, no lo busquen en la Biblia, que la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. O sea, ¿tiene que venir a la escuela dominical y aprender? Sí. ¿Tiene que tener un espíritu discipulado? Sí. ¿Tenemos que tener buenos maestros, buenos predicadores, buenos enseñadores? Sí. Pero falta la tercera parte del verdadero cristianismo. Que al final, hermanos, se resume en esto. En guardar los mandamientos. Que todo lo que se nos enseña, todo lo que se nos ministra, todo lo que se nos comparte, todos los consejos que Dios nos da a través de su palabra, nos esforcemos en vivirlo. Porque si no vivimos lo que predicamos o creemos, caemos en un pecado que se llama la inconsecuencia. Somos inconsecuentes. No somos consecuentes con lo que estamos enseñando. Dios me ayude. Dios me ayude. Porque imagínense a veces los predicadores, sobre todo los jóvenes,
Por eso, pastores, tengan cuidado con los jóvenes que predican en la iglesia. Denle oportunidad, pero cuando se empiezan a inflar como las ranas, hay algunos predicadores jóvenes que empiezan a predicar, hermano, pero son todos diablos. Son todos demonios. O sea, ellos son los únicos ángeles, están todos mal. Y se ponen a palear en la iglesia, palean al coro, palean a las hermanas Dorcas, palean a los jóvenes, de pasadita palean al pastor, a la familia pastoral, apalean, viene apaleado a los diáconos, los oficiales, y tiran para todos lados. Cortes para todos lados. Se parecen a esos de las penitenciarías que pelean con dos machetas y cortan para todos lados. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Y uno dice que tremendo predicador el muchacho. Y después uno lo llama aparte y le digo, hermanito, ¿qué edad tiene usted? Yo, mi pastor, 21 años. ¿Usted es casado? Sí, pastor, recién me casé o estoy soltero. ¿Ah, usted no se ha casado? No. ¿No tiene esposa? No. ¿No tiene hijo? No. ¿Quién lo mantiene? Mis papitos. No, porque usted predicó como que usted llevara 40 años en el evangelio. Tenga cuidado. Porque usted predica bien y está correcto, pero después que baja del altar, todo eso que predicó lo tiene que poner por obra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios nos ayude. Y a veces hay una abismante diferencia entre el que predica y el que practica. Y a veces el pastor dice, hoy sabe que ese predicador cuando bajó me lo cambiaron. Era un ángel cuando estaba en el púlpito, se mandó un mensaje, la gente quedó así. A veces escuchamos ciertos predicadores que nos dejan como perplejos, quedamos así, como diciendo, 1, 2, 3, mami. ¿Qué le pasó? No, se mandó mensaje. Y después miremos cómo se conduce el predicador. El carácter que tiene, la respuesta que da. No se somete, no se sujeta. Anda con chisme, con cagüines, con copucha, enojado, orgulloso, arrogante, altivo, soberbio, vanaglorioso, ambicioso. ¿Cuánto alaban al Señor? Pololero, alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Jesús no solamente enseñó, no solamente enseñó, sino que hizo. Por eso cuando lo querían acusar, ¿de qué le iban a acusar? ¿De qué le podían acusar a Jesús? Tuvieron que buscar testigos falsos para acusarlo, porque él no había transgredido la ley. Fíjese que cuando él era niño y después que ya los padres lo tomaron, incluso lo retaron, le llamaron la atención, su papá político le llamó la atención. Su madre le llamó la atención. Se fue con ellos después de haber estado ahí a los 12 años perdido en el templo. Bueno, igual que algunos que están perdidos en el templo, pero Jesús estaba perdido de sus padres, otros están perdidos espiritualmente. Jesús estaba perdido de sus padres. Y la Biblia dice que se fue con ellos. Y miren lo que dice la Biblia. Que estaba sujeto a ellos. Jesús, que enseñó que hay que honrar al padre y a la madre, se sujetaba a sus padres. Termino con esto. Alguien dijo, ¿por qué solamente se habla de 3 años y medio de Jesús? ¿Qué pasa entre su nacimiento y los 30 años, excepto lo que dice Lucas, que fue cuando se perdió los 12 años de edad? ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Bien sencillo. Vivió la ley, se sujetó a sus padres, crecía en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres. Amó a sus padres, se sometió a la ley, le ayudó a su papá, aleluya, a trabajar y aprendió el oficio de carpintero. Porque hay algunos jóvenes que predican bonito, pero no le trabajan un día a nadie. Son más flojos que la mandíbula de arriba. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Se acabó el aviamiento, alaba lo que Él vive. O sea, como alguien dijo, practicó durante todo ese tiempo, 30 años practicando y 3 años y medio predicando. A veces es al revés. Es al revés. Algunos que llevan como 30 años predicando y llevan como un mes practicando. Jesús durante 30 años practicó. Y a los 30 años se lanzó a predicar. Pero tenía todo un testimonio detrás. Por eso dice aquí, ya estamos terminando, gracias a Dios, dijeron algunos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se cuenta que había un predicador. Entró a un salón a predicar. Y había una persona que lo conocía y sabía que el tipo tenía mal testimonio. Entonces estaba igual que algunos de ustedes, conocía un colador. Y este predicador predicaba bien el tipo, tenía gracia, tenía el don.
se puso a predicar. Y este hermanito que lo conocía hacía como que diciendo, no escucho. No escucho. Entonces el predicador se dio cuenta y le dijo a los hermanos de sonido, suban un poquito el sonido, por favor. Seguía predicando y el otro atrás decía, no escucho. Y él dijo, suban los equipos que este varón no escucha. Y siguió diciendo, no escucho. Entonces él paró la predicación y le dijo, a ver, hermano, ¿usted no escucha? No, dijo, no escucho. ¿Qué es sordo usted que no escucha? Dijo, no, yo no soy sordo. Entonces, ¿por qué no escucha? Lo que pasa es que sus hechos, dijo, hablan más fuerte que sus palabras. Alaba lo que él vive. Dios me ayude. Alaba lo que él vive. Palmas de alabanza para el Señor, palmas de alabanza para el Señor, palmas de alabanza para el Señor. El verdadero cristianismo, hermano, es ese. El aprendizaje, la enseñanza, pero lo más importante de todo, la práctica. Es la esencia del evangelio. Vivir. Sé que es difícil vivir el evangelio, pero Dios nos ayude. Colóquese de pie. Vamos a hacer un llamado al altar como solemos hacerlo los predicadores. No siempre tenemos que hacer llamado al altar, pero vamos a abrir el altar. Si alguien necesita venir acá, puede que en alguna de estas tres áreas haya alguna falencia, alguna falta, algún vacío. Gloria al Señor. Dios bendiga y confirme esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Santo es el Señor. Venga, si alguien necesita pasar acá al altar. Puede que en usted haya ese espíritu, a lo mejor falta un espíritu de discipulado. Nos falta ser más moldeables, estar más dispuestos a aprender, a oír, a escuchar, a recibir. O a lo mejor a algunos les ha faltado enseñanza, instrucción, exhortación, doctrina. Pero quizás a otros nos falta la parte más importante del evangelio, que es la práctica, que es hacer realidad la palabra en nuestras vidas. Que la palabra se haga carne, se haga vida. Que como Jehová le dijo a Israel, que todos los mandamientos eran no solamente para oírlos, conocerlos, aprenderlos de memoria, citarlos o enseñarlos a otros, sino que era para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Lo que Jesús hacía y enseñaba. Muchas gracias, Padre eterno, Dios del cielo, te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos tenido en este primer domingo del 2020. Ha sido una palabra tan clara, un mensaje tan sencillo, de tres importantes áreas en el cristianismo genuino, que es el aprendizaje, que es la enseñanza y que es la práctica. Gracias por habernos bendecido con esta palabra. Gracias por habernos instruido con esta palabra. Danos un espíritu de discípulo para poder retener, para poder aprender, para poder absorber. Saca de nosotros el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la creencia de que sabemos todo, que podamos entender que aún no sabemos nada y podamos aprender, retener. Danos buena enseñanza, buenos predicadores, buenos maestros, buenos pastores. Que los que tenemos la responsabilidad de usar el altar, de predicar en la escuela dominical o enseñar en la escuela dominical, nos preparemos, nos capacitemos para poder instruir, exhortar, enseñar y darle la doctrina correcta, la buena palabra, la sana doctrina. Pero por sobre todas las cosas, Padre Celestial, ayúdanos a vivir, a guardar, a poner por obra, a practicar la palabra, a vivir lo que enseñamos o lo que se nos enseña, a ponerlo por obra, Padre mío. Sí es difícil, porque el mundo, el diablo y la carne se oponen para que hagamos tu voluntad, pero ayúdanos a vivir, a practicar, a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchas gracias, Padre, de todo corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, y damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para siempre. Denle palmas de alabanza, que el Señor bendiga esta palabra y la confirme en nuestros corazones. Gloria al Señor para siempre. Tomen su asiento, hermanos queridos. No sé si
La generación de este tiempo se convierte en forma distinta. Ahora parece que nos convertimos a crédito, en cómodas cuotas mensuales. Pero cuando nosotros nos convertimos en esos años que había mucha pobreza en Chile, quizás también el tema económico influye, uno tenía un deseo de estar en todas. Y yo en realidad casi estaba en todas, hermano. No recuerdo haber faltado a cultos. Los martes teníamos reunión, no, los lunes teníamos estudio bíblico. Los martes teníamos reunión de jóvenes. Yo podía asistir en aquel tiempo. Ahora no. Los miércoles teníamos culto general, los jueves hacíamos cultos familiares. Ahí estaba también. El día viernes hacíamos cultos. Viernes, culto general. Y el único día que no teníamos culto, nosotros tuviéramos una campaña, era el sábado, y nosotros con mi hermano Marcelo nos íbamos a orar a la iglesia. Y bueno, el domingo casi todo el día en la iglesia. Hoy día la gente no, hermano. La gente puede venir cuando le acomoda venir. Entonces nos ayude el Señor a ser más constante. Sé que el trabajo, los estudios, las responsabilidades nos absorben el tiempo, pero administrelo bien. Administrémoslo mejor. No deje de asistir a la casa del Señor porque fácilmente nos vamos a enfriar. Y afuera está el diablo. Afuera está el diablo. Entonces el diablo a alguno le dice: hola colega, así que te estoy congregando. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios para siempre.